En esta presentación vamos a ver cómo se puede medir la acidez o la basicidad de una disolución y vamos a desarrollar aquellos conceptos que son necesarios para hacerlo. ¿De qué depende el grado de acidez o de basicidad de una disolución? Bueno, de dos factores. Uno de ellos es de la cantidad de partículas del ácido o de la base que se han disuelto. Y por otro lado, de la capacidad o del comportamiento que tengan esas partículas al ponerse en contacto con el agua. Sí, o sea, de la cantidad o de la proporción de esas partículas que se van a disociar, liberando protones, o sea, cationes, hidrógeno con carga positiva, o liberando oxidrilos o hidroxilos con carga negativa, según si se trata de un ácido o de una base respectivamente. Entonces, los dos factores de los que va a depender va a ser de la concentración original del ácido disuelto, expresado en molaridad, o sea, en moles por litro, y de la concentración de los protones o de los oxidrilos luego de que se produjo la disolución, también expresado como molaridad. Esos son los dos factores de los cuales va a depender la acidez o la basicidad de una solución. Ahora, la proporción en la que estas partículas de ácido base se disocien va a depender de si se trata de un ácido fuerte o de un ácido débil. En caso de tratarse de un ácido fuerte, todas las partículas van a encontrarse disociadas, y si se trata de un ácido débil o de una base débil, solo una proporción de ellas se va a disociar. O sea que en el caso de tratarse de un ácido fuerte, todas las partículas que se hayan disuelto, o de una base fuerte, todas las partículas que se hayan disuelto en agua van a encontrarse disociadas. Por lo tanto, la concentración de protones o de oxidrilos que se hayan generado va a ser la misma, va a coincidir con la concentración original del ácido de la base que se haya colocado cuando se produjo o se preparó esa disolución. En cambio, en el caso de tratarse de ácidos débiles o de bases débiles, la cantidad de partículas, ya sean protones o oxidrilos, según el caso, que se encuentren disueltos, no va a coincidir su concentración con la del ácido o de la base que originalmente fueron disueltos, sino que va a ser en este caso menor. ¿Cuánto menor va a ser? Bueno, vamos a ver ahora de qué va a depender eso. ¿Cómo vamos a calcular entonces esa acidez o esa basicidad? Calculando justamente, por lo que habíamos dicho, la concentración de protones o la concentración de oxidrilos que se encuentran libres en la disolución. Y eso va a depender, por supuesto, de si se trataba de ácidos o bases fuertes o ácidos o bases débiles. En el caso, como habíamos dicho, de tratarse de un ácido o de una base fuerte, la concentración de protones o la concentración de oxidrilos va a depender de la concentración original del ácido de la base disueltos, ya que vamos a suponer que todas las partículas de ácido o de base que hayan sido disueltas van a encontrarse disociadas. En cambio, si se trata de un ácido o de una base débil, la proporción va a depender de otro factor, y ese factor es lo que se denomina constante de acidez o de basicidad. Esa constante de acidez o de basicidad me va a mostrar o me va a evidenciar en qué medida, en qué proporción ese ácido o esa base se han disociado. Cuanto mayor es el valor de la constante de acidez o de basicidad, más fuerte va a ser ese ácido o esa base. En cambio, cuanto más chico es el valor de esa constante de acidez o de basicidad, menor va a ser la fuerza de ese ácido o de esa base. O sea, diremos entonces que se trata de un ácido más débil o de una base más débil. Entonces, si se trata de una disolución de un ácido o una base fuerte, vamos a tener una disociación total. Si se trata de ácidos o bases débiles, la disociación va a ser parcial. Vamos a analizar algunos ejemplos. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Si analizamos su disociación según Arrhenius, vemos que lo que se obtiene es por cationes protones y aniones cloruro. Lo que nosotros necesitamos determinar es la concentración de protones. Por cada molécula de ácido clorhídrico que se disocie, se va a obtener un catión, hidrógeno, un protón
y un anión cloruro. Supongamos que preparamos una disolución de ácido clorhídrico 0,01 molar, por lo tanto, este se va a disociar en forma completa, generándose una concentración de protones igual a 0,01 mol por litro y lo mismo, la concentración de cloruro será 0,01 mol por litro. Entonces la relación entre la concentración del ácido disuelto y la concentración de protones obtenidos luego de la disociación será 1 a 1, o sea, 0,01 molar fue la concentración original de la solución preparada y luego de disociarse la concentración de protones será 0,01 molar. Por lo tanto, la concentración de protones coincide con la concentración original del ácido. En este caso, la concentración de protones será 0,01 molar. Si tomamos como ejemplo una base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, analizamos la disociación según Arrhenius, lo que vamos a tener que determinar acá es la concentración de hidróxido o de oxidrilos una vez producida la disociación, o sea, los oxidrilos libres. Supongamos que disolvemos una fórmula de hidróxido de sodio, hablamos de fórmula, no de moléculas, porque el hidróxido de sodio es un compuesto iónico. Vamos a obtener un catión sodio y un catión hidróxido por cada fórmula de hidróxido de sodio que se disocie. Supongamos que tomamos o que preparamos una disolución 0,01 molar de hidróxido de sodio. Luego de un tiempo vamos a conseguir la disociación completa y vamos a obtener 0,01 mol por litro de catión sodio y 0,01 mol por litro de hidróxido disociado. Entonces vemos la relación entre la concentración de base fuerte inicialmente disuelta y la concentración de hidróxido una vez completada la disociación. Por lo tanto, en una disolución de una base fuerte, la concentración de hidróxidos será la misma que la concentración original de la base. En este caso, la concentración de hidróxido será 0,01 molar. Estamos hablando de hidróxido libre. Vamos a ver ejemplos con ácidos y bases débiles. Tomamos como ejemplo en este caso el ácido cianhídrico. Analizamos la disociación según Arrhenius. Lo que necesitamos obtener en este caso es la concentración de protones. Vemos que el ácido cianhídrico se disocia liberando un protón porque es un ácido y liberando el anión cianuro. En este caso, solo algunas de las moléculas se van a disociar porque este es un ácido débil. Entonces, si yo coloco o disuelvo o preparo una disolución originalmente con una molaridad 0,01, o sea, disolví 0,01 mol de ácido cianhídrico en un litro para preparar un litro de solución, yo no voy a saber tan simplemente cuál es la molaridad del ácido, la molaridad de los protones liberados, porque no sé cuál es la proporción en la cual esas moléculas se disociaron, ya que no es una disociación total. Para eso tengo un valor tabulado a una determinada temperatura siempre, porque esto es influido por la temperatura, de la constante ácida en este caso. Entonces, basado en esto, puedo calcular la concentración de protones. La concentración de protones tiene una relación con la concentración original del ácido. Evidentemente, cuanto más ácido disuelvo, mayor va a ser la cantidad de protones que van a encontrarse libres en esa disolución. Pero no es una relación como en el caso de los ácidos fuertes, sino que está mediada por un valor de la constante que influye sobre el mismo. O sea, cuanto mayor sea el valor de la constante, mayor va a ser también la concentración de ácido disuelto o de ácido disociado. Y si la constante ácida es menor, menor va a ser la proporción de esas moléculas de ácido o de esas partículas de ácido que se hayan disociado. En este caso, reemplazando,
veo que la concentración de protones va a poder calcularse haciendo la raíz cuadrada del valor de la constante multiplicada por la concentración del ácido, lo que me va a dar, operando matemáticamente, una concentración de protones libre que va a ser 2,21 por 10 a la menos 6, o sea, mucho menor que lo que era la concentración de protones del ácido clorhídrico, de la disolución de ácido clorhídrico una vez disociado. ¿Por qué? Porque en el caso del ácido clorhídrico, por ser fuerte, se disociaba de manera completa. Los 0,01 mol por litro de ácido clorhídrico que había puesto se disociaron, generándome 0,01 mol por litro de protones libres. En cambio, en este ácido, que es un ácido débil, la concentración de protones es solamente de 2,21 por 10 a la menos 6 moles por litro, muchísimo menos que si se hubiese tratado de un ácido fuerte. Si analizamos el caso de una base débil, en este caso el amoníaco, vamos a analizar la disociación por Bronsted-Lowry. El amoníaco va a necesitar o va a tomar un protón, que en este caso lo va a tomar del agua, y se va a terminar generando el anión oxidrilo. En este caso, vamos a necesitar calcular esa concentración de oxidrilo, pero tampoco vamos a poder saberlo así de manera directa porque solo algunas de las moléculas del amoníaco van a recibir protones, no todos. ¿Por qué? Porque es una base débil. Entonces, si yo preparo una disolución 0,01 molar de amoníaco, no voy a saber en un principio cuál es la concentración de oxidrilos que se van a generar. De nuevo, en este caso tengo un valor importante, un parámetro, que es la constante de basicidad del amoníaco, que me va a dar una medida de los protones que van a ser aceptados. En este caso, para calcular la concentración de oxidrilos, nuevamente necesito conocer la concentración de la base y va a depender de hecho de eso, porque cuanto mayor sea la cantidad de amoníaco que disuelvo, mayor va a ser la cantidad de hidróxido generado, pero a su vez va a depender de otro parámetro que es la constante básica. Vemos que cuanto mayor sea la constante de una base débil, mayor va a ser también la concentración de oxidrilo generado. Recordemos que cuanto mayor es la base, más se acerca a ser una base fuerte. Y cuanto más chico es el valor de la constante de la base, más débil va a ser esa base. Por lo tanto, menos se va a disociar, por lo tanto, menos va a ser o menor va a ser la concentración de oxidrilos libre. Operamos matemáticamente y vemos que el valor final de la concentración de oxidrilos libres es 4,24 por 10 a la menos 4, o sea, mucho menor que si se hubiese tratado de una base fuerte como en el caso del hidróxido de sodio. Vemos que en el caso del hidróxido de sodio, al disolverse 0,01 mol por litro de hidróxido de sodio, como se disocia completamente, se obtiene 0,01 mol por litro de anión hidróxido. En cambio, en este caso, se disuelve la misma cantidad, o sea 0,01 mol por litro, pero en este caso, por tratarse del amoníaco y por ser una base débil, lo que se disocia es mucho menos, obteniéndose una concentración de hidróxido de solamente 4,24 por 10 a la menos 4 moles por litro. ¿Y qué es el pH y el pH? Bueno, tanto pH como pH son formas de expresar la acidez o la basicidad, pero aplica a soluciones fundamentalmente diluidas. Cuando en estas soluciones los valores de concentración de protones y de oxidrilos son muy bajos, oscilan entre valores de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 13. Por lo tanto, lo que se hace es aplicar a estos valores el logaritmo decimal, cambiarles luego el signo, y esto permite conseguir valores que son positivos y que son valores enteros por lo general. De esta manera es mucho más práctico trabajar con estos valores que no con los valores decimales o con las notaciones científicas. El pH, por lo tanto, va a ser el menos logaritmo de la concentración de protones y el pOH va a ser el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. A esto se lo llama potencial hidrógeno y potencial hidróxido, pero generalmente
simplemente se abrevia diciendo pH o diciendo pOH. Con estos valores que se obtienen, se construyen dos escalas, la escala de pH y la escala de pOH. Para esta escala se toman dos valores límites, que son el 0 y el 14 para cada una de ellas. Estas escalas se ordenan de manera inversa. 0 y 14 están contrapuestos. Para cualquiera de las soluciones, si observamos, el pH más el pOH me da como resultado 14. Por ejemplo, una solución con pH 4 tiene pOH 10. La suma de ambos es 14. Una solución con pH 9 tiene pOH 5. La suma de los dos es 14. De estas dos escalas, la que se utiliza con más asiduidad, más regularmente, es la escala de pH. Vamos a hacer algunos cálculos tomando los ejemplos anteriores. Si el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, cuando habíamos preparado esa disolución 0,01 molar, la concentración de protones era 0,01 mol por litro. Si aplicamos el menos logaritmo, el resultado es 2. Si calculamos el pH ahora para la solución del ácido débil, ácido cianhídrico, en donde la concentración de protones de esa disolución era 2,21 por 10 a la menos 6 moles por litro, ahora el pH será 5,65. Un pH más alto que el pH del ácido clorhídrico. Si bien la concentración era la misma, pero el pH es diferente. ¿Por qué? Porque en el primer caso la disociación fue completa y en el segundo caso la disociación fue parcial. Vamos a calcular el pOH de una solución, en este caso de hidróxido de sodio. Habíamos preparado en el ejemplo una disolución 0,01 molar de hidróxido de sodio. Por lo tanto, se había disociado completamente y en esa disolución ahora teníamos 0,01 mol por litro de hidróxido o de anión oxidrilo. El pOH, aplicando el menos logaritmo decimal, es 2. Apliquemos el pOH a la otra disolución de una base que era la del amoníaco. Como la concentración de hidroxilos en ese caso era 4,24 por 10 a la menos 4 porque no se había disociado de manera completa sino de manera parcial por ser un ácido débil, al aplicar el menos logaritmo me da un valor de pOH mayor que es 3,37. Recordemos que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, vamos a ubicar en el primer caso del ácido clorhídrico su pH es 2. Su pOH será 12. En el caso del ácido cianhídrico, su pH es 5,65, por lo tanto su pOH será 8,35. Vamos a analizar las bases. En el caso de esta solución que habíamos utilizado o que habíamos preparado de hidróxido de sodio, su pOH es 2, por lo tanto su pH será 12. Y por último, en el caso del amoníaco, su pOH es 3,37 y su pH será 10,63. ¿Cómo podemos hacer para medir ese pH? Existen dos métodos. Un método colorimétrico, que no es tan preciso y es bastante aproximado, y un método exacto, que es el método potenciómetrico. ¿En qué consisten estos métodos? Bueno, uno de ellos, el colorimétrico, utiliza indicadores ácido-base. Estos indicadores son sustancias que van a producir o van a marcar el cambio o el pH a través de un cambio de color. Por eso es algo bastante relativo que tiene que ver con la percepción también personal y subjetivo y además no es exacto ni preciso. En cambio, en el otro caso utiliza lo que se denomina pHímetro o potenciómetro, que es un dispositivo electrónico que me permite captar o medir la concentración exacta de iones protones
que están presentes en la solución. Estos indicadores son sustancias orgánicas que se comportan como ácidos o bases débiles, de tal manera que van cambiando de color al pasar ellos de su forma ácida a una forma básica. Al estar en una u otra forma, su color es diferente y eso es lo que nos permite utilizarlos y aprovechar esa propiedad para poder saber aproximadamente en qué pH se encuentra esa solución que nosotros queremos analizar. Entonces la forma ácida del indicador va a tener un color, mientras que la forma básica del indicador va a tener un color diferente. Estos indicadores pueden ser líquidos o utilizarse como una solución o pueden estar absorbidos en un papel y entonces esa manera que es una forma que utiliza un soporte puede ser tanto a través de esta forma de papel o también como tiras rígidas. Cualquiera de ellos tiene la misma utilidad. El único inconveniente que tienen que tiene esta técnica es que no solamente no es preciso, porque no es preciso el valor que puede otorgarnos en cuanto al pH de una determinada disolución, sino porque a veces la apreciación, sobre todo cuando se trata de soluciones que ya son coloreadas, como por ejemplo una Coca-Cola, o turbia, como puede ser por ejemplo la leche, en esos casos puede que exista algún tipo de interferencia y entonces la apreciación ya no es tan exacta. En el caso del método potenciométrico, lo que va a medir es la diferencia de potencial entre dos electrodos. Uno de esos electrodos es el electrodo que va a medir directamente la concentración de protones que tenga esa solución. Y el otro es un electrodo que se toma como referencia para poder calcular justamente la diferencia de potencial entre ambos. Este método potenciométrico se puede utilizar o aplicar según la necesidad, utilizando potenciómetros que son fijos, de mesada, de mesa, en un laboratorio, o aquellos que son portátiles y me permite ir a hacer determinaciones a otros lugares fuera del laboratorio. Algunos ejemplos de indicadores ácido-base son por ejemplo, la fenolftaleína y el rojo de metilo. Estos son dos muy comunes. Lo que vamos a ver son aquellos que son de uso muy común. Las fórmulas moleculares de ambos y las estructuras. Como se ve, ambos tienen protones que pueden perder o ganar y entonces aparecen diferentes estructuras coloreadas de manera diferente. En el caso de la fenolftaleína, vemos los diferentes colores según si se trata de disoluciones muy ácidas, de disoluciones cuyo pH está comprendido entre el 0 y el 8, de disoluciones que son básicas pero cuya basicidad está comprendida entre 8 y 12, o de aquellas disoluciones que son muy básicas. En el caso del rojo de metilo, también hay una variación de color, aquellas disoluciones que son ácidas por debajo del 4,2 tienen color rojo. Cuando una disolución se encuentra aún siendo ácida entre 4,2 y 6,3 toma color anaranjado, y aquellas disoluciones que tienen un pH mayor que 6,3 toman color amarillo. El azul de bromotimol y el azul de timol son dos indicadores cuya estructura molecular es muy similar. En el primer caso, en el caso del azul de bromotimol, varía desde el amarillo hasta el azul, dependiendo de si las disoluciones tienen un pH ácido menor de 6,5, el color es amarillo. Cuando las disoluciones se encuentran entre un pH 6,5 y 7,6, el color que toma este indicador es verde. En presencia de una disolución cuyo pH es mayor que 7,6, este indicador toma color azul. En el caso del azul de timol,
vemos que cuando las disoluciones son muy ácidas, un pH muy por debajo de 1,2, esa disolución toma color rojo. Si se trata de disoluciones que están comprendidas en un amplio rango entre el 2,8 de pH hasta el 8, el color es amarillo parduzco. Y cuando aquellas disoluciones que son muy alcalinas, por encima del 9,6, el color es azul violeta. En estos dos casos, en el caso del tornasol y del indicador universal, se trata de dos indicadores que en realidad no están constituidos por una única sustancia, sino que ambos son una mezcla de sustancias. La diferencia está en que el tornasol es una mezcla de sustancias naturales, ya que es un producto que se extrae de algunas variedades de líquenes. Son entre 10 a 15 sustancias diferentes, mientras que el indicador universal es armado artificialmente a través de la mezcla previa, pensada, de algunos de los indicadores, como por ejemplo algunos de los que vimos en las diapositivas anteriores. Ahí muestra cuál es la mezcla de sustancias químicas que conforman el tornasol y cuál es la que conforma el indicador universal. De todas maneras, en el caso del indicador universal, a veces puede haber algún cambio dentro de estos indicadores. En el caso del indicador de tornasol, que es uno de los indicadores que hace más tiempo que se utiliza, cuando el pH de la solución está por debajo de 4,5, el color es rojo. Cuando las disoluciones tienen un pH comprendido entre 4,5 y 8,3, toma color violeta. Y cuando las disoluciones son con un pH, tiene un pH mayor de 8,3, toma color azul. Como vemos es bastante amplio, son bastante amplios los rangos de viraje en contraposición con el indicador universal que al ser preparado de manera artificial y ya pensado, digamos, cuál es el objetivo, que es el de conseguir una mayor precisión en la detección o la determinación de los pH de las distintas disoluciones, en este caso tenemos un color prácticamente asociado a cada valor de pH. Entonces esto permite hacer una aproximación mucho más precisa de lo que es el pH de una determinada disolución. Bueno, como vimos, los potenciómetros son dispositivos electrónicos que me permiten medir la diferencia de potencial entre dos electrodos. Esa diferencia de potencial es convertida dentro del circuito del potenciómetro en un valor numérico que aparece en una pantalla y que está relacionado directamente con el pH, o sea, convertido ya en un valor de pH, relacionándolo directamente este valor con la diferencia de potencial generada entre ambos electrodos. Estos electrodos habíamos dicho que era uno de ellos, que era el que medía, o que detectaba directamente cuál era la concentración de protones de esa solución, y el otro un electrodo de referencia. Entonces la diferencia entre el potencial de ambos es lo que luego se expresa como pH. Estos electrodos pueden estar en el dispositivo de manera individual o separada, o pueden estar combinados ambos en un único electrodo que se denomina electrodo de combinación. O sea, ahí vemos que pueden estar por separado o pueden estar ambos electrodos combinados en un único electrodo de combinación. También podemos tener algunos de estos dispositivos que son portátiles y otros que son de mesa. Los portátiles por lo general son más simples, los de mesa suelen ser un poco más sofisticados y estar acompañados también por termómetros que detectan entonces la temperatura de la muestra, que también es un factor que condiciona el valor de pH. Aunque nosotros en este caso no lo hemos visto, pero también para hacer una medida precisa se debe acompañar el dato de pH con el dato de la temperatura.